Muy buenas tardes, muchas gracias. Listo. Espero que en estos días hayan tenido la posibilidad de ingresar a la plataforma, que hayan podido revisar las actividades. Algunos me comentaban que por ciertas razones, no, digamos, van un poco atrás en cuanto a las temáticas. Sin embargo, pues recuerden que, mm, aunque ya vamos en la semana número 4, ustedes pueden ir ingresando e ir adelantando las temáticas y los cuestionarios que tengan pendientes de las semanas anteriores. ¿Listo? Em, Carlos Julio, buenas tardes. ¿Tienes la manita levantada? Sí, profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, profe. Yo sí he tenido mucha dificultad con esa plataforma, le cuento, porque para las tareas y para los ejercicios que se entran en los videos, magnífico, puedo verlos, pero para las tareas sí se me ha dificultado mucho poder ingresar porque lo saca uno, no deja entrar, por más que esté por varios exploradores, sí he tenido esa dificultad. Estoy atrasado. Voy a entrar hoy, si me lo permite, la plataforma a decimales, porque la verdad me toca rogarle a todos los Mm. santos para que me deje ingresar. Para que Y lo esa deje ingresar. consideración, y esa me disculpas, pero esa metodología de que entra uno y vuelve y le pide la contraseña, cambio de contraseña, le mandan a uno un mensaje por el teléfono, entrega a uno ese código y no, eso comienza con unas imágenes terribles, porque eso ahí queda uno media hora. La verdad que eso se desmotiva a uno porque pierde uno tiempo, la verdad Sí, pierde uno tiempo. Y usted sabe que desafortunadamente para uno de maestro y más para nosotros los profesores de primaria, no digo que los de bachillerato no tengan la misma intensidad, pero para uno de profesor de primaria no solamente es preparar sus clases, sino que hay otras actividades que tiene que hacer y desafortunadamente, no sé, a veces los profes de bachillerato universitarios no entienden que un profe de primaria tiene todo que hacerlo, todo. Le entregan a uno a veces ni el material, pero uno lo tiene que hacer. Y si se encuentra con estas dificultades, créame que sí me ha desmotivado mucho esa situación. Con decirle que estoy para renunciar, porque si no puedo avanzar, no claro, continuaría. sí. Si gusta, al final de la tutoría, revisamos a ver qué puede ser lo que esté sucediendo. Mm, Algunos de los casos que hemos notado es que han ingresado, pero no han ingresado a través, digamos que con el correo y la contraseña de Coursera. Puede que no sea el caso, sin embargo, algunos han manifestado tener esa dificultad. Entonces habría que revisar si de pronto en su caso, pues ver qué es lo que está sucediendo en su plataforma y verificar o ver que, pues digamos, el por qué no le permite ingresar a las actividades y a las evaluaciones. ¿Listo? Entonces, si Sí, sí, gustas, porque al mira, final, sí, que sí, discúlpame, señor. yo ya había hecho iba a comenzar a ver fraccionarios. Por ahí alguien me mandó, no, no, le tocó volver a borrar todo el historial, que no sé qué. Pues triste porque es volver uno a comenzar. Claro que pues uno vuelve y recuerda y vuelve y toda la cuestión, pero es tiempo que la verdad usted sabe que para uno el tiempo es oro, ¿no? Sí, Y señor. se acuesta uno 1, 2 de la mañana trabajando para que no encontrar uno su actividad así como que más desmotivante, profe, más Sí. desmotivante. Sí, listo, no. Entonces, ahorita al final sacamos unos minuticos y miramos a ver qué puede estar sucediendo, a ver si le podemos dar solución. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, listo. Listo. Entonces, nuevamente para los que no he saludado, muy buenas tardes. Un cordial saludo. Ya vamos por la cuarta semana. Como les mencionaba, la idea es hacer todo lo posible por ir al día con las actividades. Ya pues trataremos de dar solución a esos problemas técnicos
que no faltan. Entonces, pues, haremos todo lo posible. Bueno, la temática de esta semana corresponde a la parte de la geometría elemental del plano. Recordemos que este, esta primer parte está relacionado con el contenido temático de los diferentes pensamientos, ¿cierto? Y ya en la segunda parte abordaremos la parte de aprendizaje, valga la redundancia, y ya al final, en las últimas semanas, trabajaremos la parte de enseñanza de esas mismas temáticas. Por eso que es necesario ir, digamos, a la par con las actividades, tratar de ir adelantando en la medida de lo posible. Sin embargo, algunas personas nuevamente nos manifiestan la posibilidad, si existe la posibilidad de ya se culminaron las actividades de contenido y tienen la intención de avanzar a la parte de aprendizaje. Sin embargo, pues la idea es esperar hasta, digamos, culminar la sexta semana y ya se habilitaría, digamos, la parte de aprendizaje. Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, para esta semana han surgido algunas preguntas en torno a la temática de la geometría, algunas en relación con el contenido de la plataforma, otras, digamos, relación con el tema, no directamente con la plataforma. Entonces, intentaremos el día de hoy responder la mayoría de preguntas, tratar de aclarar las dudas que les han podido surgir al respecto. Bueno, les voy a compartir mi pantalla, algunas de las preguntas que han surgido al respecto. Voy a leerlas y la idea mm, es tratar de ir resolviendo. Si por alguna casualidad hay otra pregunta que ustedes tengan, algo que crean pertinente, podemos trabajar en la sesión, pues con muchísimo gusto intentaremos resolver. Entonces, algunas de las preguntas que surgieron fueron las siguientes, otras propuestas por nosotros. ¿Cuál es la diferencia que existe entre polígono y poligonal? Digamos, parte de lo que se explicaba con el trabajo de polígonos por ahí se mencionaba, sin embargo, trataremos de darle solución. Esta pregunta que es bastante interesante, ¿cómo deberíamos enseñar la geometría? Sí, arrancando desde el trabajo de una dimensión y pasar de una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, o si por el contrario es pertinente iniciar la enseñanza de la geometría a través de lo tridimensional y luego ir retornando hasta el trabajo unidimensional. La otra pregunta es, ¿a qué hace referencia la afirmación de transversalizar el contenido? La otra, ¿qué herramientas tecnológicas permiten el desarrollo del pensamiento geométrico? Como una sugerencia, si tal vez hay alguna herramienta que nosotros dentro de la parte tecnológica podríamos utilizar. Listo. La diferencia entre cóncavo y convexo. Y se hace la sugerencia de profundizar un poquito en torno a la clasificación de triángulos, específicamente si existe la posibilidad de que abordemos algunas de las actividades que están sin calificación. ¿Listo? Entonces, son las preguntas que entran en colación. Como les mencioné, si hay alguna otra pregunta pues la podríamos hacer sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera. Diferencia entre polígono y poligonal. Entonces, vamos a entrar a la plataforma. Listo. Entonces, nos hacen una pregunta sobre, bueno, ¿cuál es la diferencia entre polígono y poligonal? ¿O será que son diferentes?
no tienen nada que ver, tienen todo que ver. Bueno, entonces quisiera arrancar. Hay una actividad en donde precisamente es una de las actividades en calificación que recibe el nombre de poligonal polígono. Entonces vamos a tratar de resolver esta actividad y aclarar las dudas al respecto. Entonces, por favor, me confirman, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Aparece la actividad Sí, señor, pero esa actividad no me la dejó abrir a mí bajo ningún, ni en el celular, ni ni en en el las dos celular. plataformas que tengo. Mi madre, oiga, sí, está esa problemática, sí, y ya son varios que mencionan, y haciendo, digamos, lo que se nos ha sugerido, de todas maneras, no permite, habría que mirar qué es lo que está sucediendo, porque fíjense que en algunos casos, digamos, se solucionó el problema, pero en otros no. No, pero deja Entonces, abrir sí, las otras. De este módulo del 3 de la unidad 3 dejó abrir el sí, anterior, pero este no. Y así sucedió con la anterior también. Deja abrir una, la otra no. algunas, sí, no, hoy mismo vamos a ver qué podemos hacer, si pronto vuelven y le hacen alguna modificación para que pues, no exista ese problema, porque pues, la idea es poder ver absolutamente todas las actividades. Bueno, entonces aparece una pregunta mm, que en cierto modo nos permite identificar la diferencia que existe entre un polígono y una polígona. Bueno, dice, de las siguientes figuras, ¿cuál corresponde a una poligonal cerrada no simple? Entonces, observemos, en este caso, nos dan cuatro opciones, ¿cierto? De ciertas figuras geométricas y lo que nos preguntan es, ¿cuál de ellas corresponde a una poligonal cerrada? Entonces, recordemos que una poligonal es, en cierto modo, la unión de segmentos, ¿cierto? Estos segmentos son rectas, ¿sí? Y lo que tiene en particular es que existen unas poligonales que son poligonales abiertas y otras que son poligonales cerradas, ¿cierto? De hecho, si tenemos presente un polígono, es una figura poligonal, pero es una figura poligonal cerrada. ¿Qué es lo que hace que una poligonal sea cerrada o sea abierta? Si ustedes lo notan, digamos en el primer caso, la primera imagen, ¿cierto? Nos representa una figura cerrada. Es decir, ¿qué significa que sea cerrada? Que inicia en un punto específico, ¿cierto? Y existe el trazo o la unión de diferentes segmentos y concluye en el mismo punto inicial. Es decir, vamos a tener una figura cerrada, ¿cierto? Y esto es lo que me representa una poligonal cerrada, ¿cierto? Una poligonal abierta, vamos, si ustedes lo notan, por ejemplo, en la parte número 3 en la gráfica número 3 fíjense que sigue siendo una poligonal. Inicia en un punto, ¿cierto? Y continúa a través de la unión de diferentes segmentos, ¿listo? Y concluye, ¿cierto? En una posición diferente a la posición inicial, ¿cierto? Entonces, fíjense que entre polígono y poligonal, lo que podríamos concluir es que un polígono, ¿cierto? También es una poligonal, pero pues es una poligonal cerrada, ¿listo? Ahora, para esta pregunta, si ustedes tuvieran la posibilidad de entrar o ustedes si no, para ustedes, ¿cuál de estas cuatro figuras es la que corresponde o correspondería a una poligonal cerrada y adicionalmente que sea no simple? ¿Será la uno, la 2, la 3, la 4? Si quieren, por favor, escriban a través del chat y ya vamos a ver la justificación del por qué. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de estas cuatro figuras será una poligonal cerrada
y aparte, pues, no simple. ¿Qué es lo que hará que sea no simple? ¿Listo? Entonces, si quieren, revisen y vamos escribiendo todos a través del chat. ¿Listo? Ok, bueno, creo que en eso no hay mucha discusión al respecto. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, entonces, observen que para este caso, pues, la mayoría, creo que el 100% de las respuestas que han consignado a través del chat mencionan que es la respuesta número 2. Digamos que al tener presente la definición de poligonal, eh, podríamos llegar a la solución de una manera simple. Si ustedes lo notan, de las cuatro figuras, ¿cierto? Solamente una de ellas es una poligonal que es abierta, ¿cierto? Para el caso de la número 3, noten que es una poligonal abierta. Las demás, ¿cierto? Son figuras cerradas, pero específicamente la 2 tiene algo particular, ¿cierto? Entonces, miremos por favor la respuesta. ¿Qué es lo que nos dicen? Efectivamente, esta es la respuesta correcta. Y nos dice, esta figura corresponde a una a poligonal porque, primero, es la unión de varios segmentos. Mencionábamos anteriormente, los segmentos son consecutivos, es decir, donde termina un segmento, inicia el otro. No tiene líneas curvas, ¿sí? Y adicionalmente, no es simple porque se corta a sí mismo. ¿Cierto? Si ustedes notan, habían otras figuras, había un triángulo, había un polígono, digamos, cerrado, pero lo que tenía en particular es que las líneas, pues, no se cruzaban entre sí. Para este caso, si ustedes lo notan, por ejemplo, iniciamos en este vértice, ¿cierto? Y consecutivamente, ¿cierto? Se van uniendo segmentos, ¿cierto? Líneas rectas y se concluye en el mismo punto inicial. Y adicionalmente existen unas líneas que se cruzan y precisamente eso es lo que hace que sea una poligonal cerrada y que no sea así. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, listo. Compartir, no debías compartir acá. Correcto. Listo. Esta pregunta digamos, es una pregunta abierta y es una pregunta a discusión. Y me gustaría que la pensáramos un momento, ¿cierto? Y es esto, ¿cómo deberíamos enseñar la geometría? Es decir, partiendo de lo unidimensional a lo tridimensional, o por el contrario, deberíamos partir de lo tridimensional y concluir con lo unidimensional. Esta pregunta parece que es bastante amplia. Em, Sin embargo, me gustaría escuchar sus opiniones y también deberíamos, pienso yo, partir a través de la experiencia de la enseñanza de la geometría y tratar de entender, eh, sobre todo desde la escuela primaria y de hecho desde los cursos iniciales, qué sería lo más apropiado, ¿cierto? Recordemos que nosotros, saliéndonos un poquito del estudio de lo algorítmico y de lo memorístico, lo que debemos generar en los estudiantes es el desarrollo del pensamiento geométrico, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan en las semanas anteriores, eh, se hablaba del desarrollo del pensamiento numérico, del desarrollo del pensamiento en los números racionales, ¿cierto? Y en la geometría sucede lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros potenciar en los estudiantes que a medida que va pasando el tiempo adquieran habilidades, conozcan, ¿cierto?
los diferentes elementos de la geometría, ¿cierto? Los puntos, los segmentos, las áreas, ¿sí? Aunque digamos que se supone que estamos trabajando geometría del plano, eh, ¿por qué no hablar de esa geometría tridimensional? ¿Sí? Entonces, con base en ello, me gustaría escuchar, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Será que es bueno empezar desde lo unidimensional o será que es importante empezar de lo tridimensional? ¿Y por qué? Bueno, Carlos Julio, tienes la mano levantada, te escuchamos. Y luego vamos con Clara, Clara Esperanza. Profe, compañeros, buenas tardes. Profe, pues a mí tu pregunta va a una respuesta que ha sido un dolor de cabeza con los celulares, ¿cierto? Sobre todo, pues yo doy en grado sexto y Sí, quinto, y esta partecita se me ha facilitado mucho por, no, en los computadores a trabajar con ellos porque lo entienden muy bien y en el celular ni se diga. Entonces, eso por un lado. Por el otro, los Tangram también se nos ha facilitado esa, facilidad porque ellos como que para esa parte son como más concentraditos y a partir de ahí como que uno va colocándoles los contenidos, las definiciones de triángulo, de recta, de segmento, de cuadrado, de rectángulo, y ha sido personalmente mucho más fácil y más cuando ellos pueden ver en otra dimensión la extensión de la línea, la extensión del polígono. Ha sido fascinante y no solamente he aprendido a manejar con ellos en la parte de los sistemas porque ellos se meten y cacharrean lo más de interesante, y sino que ellos mismos dan sus propias opiniones, sus propias definiciones, y algunos sí como que le sí, pegan, otros se alejan, pero uno ahí puede hacer se ha hecho unas clases muy bonitas. ok. Listo, no, muy bien. Y según eso, de lo de lo que Carlos acaba de mencionar, eh, y según la pregunta, yo pensaría que la respuesta va más dada a que es más práctico empezar de lo tridimensional o bidimensional en cierto modo para poder llegar a como desglosar, ¿no? Más o menos. ¿Sí? ¿Es algo así, Carlos? Creo que va más por ese lado, me parece. Sí, señor, sí, como que en Ok, este caso sí va de lo general a desprenderse a lo particular y sobre todo pues que ellos pueden jugar con la figurita dentro del computador. Es lo que más me ha llamado la atención y hasta hemos tenido bonitas clases y el aprendizaje ha sido mucho más efectivo porque más ya después, significativo. sí, más significativo, ya Sí, señor. cuando uno ve los salones o va y nos manda a hacer ciertas medidas y que miremos en un arco, por ejemplo, la cancha de baloncesto, entonces ellos Sí, ya allí pueden definir un ángulo, una recta, ve- la misma circunferencia, si está bien o si está mal. ok, listo, perfecto. Listo, muchas gracias, Carlos. Clara Esperanza, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias, profe. Pues eh, creo y he visto con mis estudiantes que siempre se les facilita más y se motivan mucho más y, digamos, se fija más en la memoria cuando se trabaja con material concreto, cosas que ellos puedan coger y manipular. Y a partir de ahí, bueno, digamos, hacer mediciones, identificar diferentes tipos de figuras, etcétera. Entonces, pues, según esta idea, es más fácil empezar con la parte tridimensional y luego ir conceptualizando, porque es que el concepto de punto, por ejemplo, o el concepto de línea, realmente es difícil Claro, enseñarlo y aprenderlo. O sea, sí, o sea, uno sabe que es un punto es esto, mírelo, pero ujú, que el chico e incluso uno mismo entienda que el punto es algo que no tiene dimensiones. O sea, para mí, por ejemplo, eso no lo es bien entiendo bien, complejo. ¿sí? Exacto, pues listo, yo lo Claro, repito, yo lo sé,
pero realmente pensar en que hay algo que no tenga dimensiones se me hace supremamente difícil. Y pues peor para un niño que Sí. tiende más a manejar, digamos, a aprender a partir de la manipulación de material que sea Ujú. concreto y que incluso se pueda relacionar con su cotidianidad. Sí, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Sí, evidentemente, y creo que si, por ejemplo, hiciéramos esta misma pregunta a las profes o los profes que trabajan en los grados más pequeñitos, ¿cierto? En preescolar, en jardín, y yo supondría que la respuesta unánime sería no, pues sería lo más práctico arrancar desde lo tridimensional, porque precisamente... em, con los niños se debe partir de la realidad, ¿no? Partir que en el mundo, ¿cierto? En el que nosotros estamos viviendo, pues los objetos y la realidad es una realidad tridimensional, ¿cierto? Y esa construcción de conceptos parte precisamente y de hecho ese desarrollo del pensamiento geométrico, del pensamiento significativo, pues debe partir siempre es de la realidad, ¿cierto? Si uno toma un ejemplo simple, como puede ser tomar un bloque, ¿cierto? Un bloque eh, mm, como, bueno, una forma de paralelepípedo, como el bloquecito con el que uno construye, pues fíjese que la manipulación de ese tipo de elementos, pues le da a uno la posibilidad de ir desglosando, ¿cierto? Las otras dimensiones, ¿cierto? Al observar las caras, al observar los vértices, al observar las líneas, pues notaremos que evidentemente, partiendo de lo real, es que nosotros vamos a tener la posibilidad de ir desarrollando en ellos, ¿cierto? Esa idea de los conceptos base, ¿no? De hecho, en verdad lo que mencionaba Clara sobre, es que la definición, no más la definición de punto, pues es compleja, ¿cierto? No sé si de pronto ustedes alguna vez tuvieron la posibilidad de trabajar con un libro que se llama el libro de los elementos de Euclides, ¿no? Que es un libro donde se nos muestra toda la parte de la geometría. Es un libro muy complejo, muy antiguo, eso sí, pero, pero parte de las definiciones es eso, ¿no? Un punto, ¿cierto? Un segmento, ¿cierto? Que el segmento es la unión de una cantidad de puntos, ¿cierto? Pero en la realidad y dentro del aula, el desarrollo significativo parte de la realidad, ¿cierto? Entonces, fíjese que eso es lo, digamos, lo interesante de la geometría, que nos posibilita desde diferentes elementos, el desarrollo de conceptos, ¿sí? Y yo, pues particularmente siempre le he dado una altísima importancia al desarrollo del pensamiento geométrico en los primeros años, ¿sí? Que ellos tengan la posibilidad de identificar las diferentes características de las figuras, ¿cierto? De conocer de una manera más real las diferentes figuras geométricas, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, ¿cierto? A través de diferentes herramientas que existen bastantes, ¿cierto? Por ahí mencionaban el Tangram, hay otro que no sé, aunque bueno, todo eso en la parte de aprendizaje vamos a profundizar un poco más, ¿cierto? El pentominó, no sé si de pronto alguna vez han tenido la posibilidad de trabajarlo. El pentominó, inclusive el mismo con las mismas regletas de Cuciner también, pues, digamos, se nos brindan muchos elementos. No sé si alguien más quiera hablar al respecto de cómo deberíamos enseñar esa geometría, pero creo que estamos hablando sobre algo muy similar. Lisbeth, te escuchamos, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sí, Lisbeth. yo quería solamente reflexionar un poquito más acerca de lo que tanto como su merced como la compañera lo aclara. Creo yo que básicamente desde las edades preescolares, lo que es primera ciclo uno, empiezan siempre con todo lo real,
con todo lo que tiene que ver con tres dimensiones, para luego ir desglosando eso en los otros niveles y llegar nuevamente a la tridimensión. Yo creo que se llega nuevamente a la tridimensión, pero ya entendida como tal. El alumno en algún momento ya puede hablar de caras, ya puede hablar de perfectamente de caracterizar un polígono. Creo en todo ese proceso. Lo que va a mí, mi reflexión hoy es al poco tiempo que le tenemos hoy en día a la enseñanza de la geometría en A las la aulas. enseñanza de la Creo geometría. yo que algo tan importante va como una añadidura. Los que dictamos matemáticas nos lo dejan como una horita ahí como medio olvidada en la semana de geometría. Y lo que viene este módulo nuevamente me reitera la importancia que el alumno, yo siempre he dicho que es muy ambicioso pensar en conceptos, no sé, he sido como reiterativa en esto, porque creo que un Sí, estudiante, yo creo que hay, hasta los profes no manejamos a veces conceptos como tal, pero creo yo que es muy difícil que un estudiante maneje conceptos como tal en el aula. Pienso yo en definir, Pienso yo en definir, pienso yo en caracterizar, pienso yo en diferenciar, pero no en dar un concepto como tal. Pero esta intervención va a dejar pues esa inquietud que se presenta siempre, que la geometría me parece a mí que no se le da ni el lugar ni la importancia necesaria ni los tiempos necesarios en el aula, siendo algo muy importante, sí. ¿no? Eh, sobre todo la realidad del estudiante y la realidad de la vida. Entonces, más allá de esto era como esa reflexión, el tiempo tan corto que tenemos para todo lo que es el espacio y todo lo que es el manejar esto en el aula. Listo, muchísimas gracias. Bueno, voy a rescatar dos cosas que mencionaste muy importantes. Bueno, la primera, interesante lo que mencionas al inicio. Bueno, los niños arrancan desde la parte tridimensional, no sé qué, llegan, pero fíjense que llega un momento en el que cuando se empiezan a encontrar esos conceptos y todo esto, pareciera como que llegamos a un punto donde vamos a hacer el trabajo contrario, ¿cierto? Entonces, primero nos enseñan las longitudes, ¿cierto? Entonces, todo lo unidimensional, entonces el uso de la regla, el perímetro de cierta figura y luego entonces vamos con las superficies, ¿cierto? Al final entonces ya vamos al conceptualizar, digamos, ir avanzando, entonces ya trabajamos el concepto de volumen, etcétera, etcétera. Entonces, eso también me parece muy interesante, no hacer eso como lineal que debe ser de un lado a otro, sino que dependiendo la circunstancia, ¿cierto? Podemos pasar del análisis de lo que se está trabajando en diferentes dimensiones. Lo otro, es totalmente cierto, ¿sí? A veces y sucede y desafortunadamente cuando llegamos por allá a grado 11 y entonces a los niños les empiezan a evaluar todos esos contenidos y sucede que de la geometría aparecen muchas preguntas, ¿cierto? Y entonces aparecen preguntas de geometría, aparecen preguntas de estadística, ¿cierto? Y como en general sucede que se le da más, como más prioridad a la parte numérica, al pensamiento numérico, al pensamiento a veces variacional, no tanto, entonces se deja de lado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Voy a aprovechar y darle respuesta a la otra pregunta que está aquí en la parte de abajo, la que acaba de subrayar. Cuando dicen a qué hace referencia la afirmación de transversalizar el contenido. Fíjense que para nosotros como maestros en matemáticas específicamente, y de hecho, bueno, el transversalizar no se sesga solamente a la parte matemática, y es eso de yo cómo hago para ir vinculando los diferentes pensamientos dentro de una misma temática, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hace referencia con eso de transversalizar? De que unos contenidos, ¿sí? Por ejemplo, algunos temas en geometría, ¿yo cómo hago para mezclar o combinar o interiorizar todos estos contenidos geométricos con contenidos de otros pensamientos, ¿sí? Es decir, yo sé que, digamos, nosotros le damos un fuerte trabajo al pensamiento numérico, pero ¿yo cómo hago? ¿Sí? O qué herramientas o qué actividades
yo genero para que dentro de ese trabajo numérico quede incluida también los otros pensamientos, ¿cierto? La geometría, la parte inclusive estadística, ¿cierto? Una situación sencilla, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, estamos enseñando, digamos, el concepto de multiplicación, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿yo cómo hago para transversalizar el contenido? ¿Sí? Digamos, una situación, pueden ser muchas, pero, por ejemplo, en ese caso, cuando yo estoy trabajando el concepto de multiplicación, ya el estudiante lo interioriza, ¿yo cómo puedo transversalizarlo? Vamos a trabajar entonces figuras geométricas, ¿cierto? Identificar, ¿cierto? Algunas características de cómo hallar, por ejemplo, el área de cierta figura, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? No nos quedamos con el pensamiento numérico de resuelva la multiplicación y aprendas el algoritmo, sino que vamos introduciendo de otros conceptos, ¿cierto? Para que precisamente ese pensamiento numérico no quede sesgado solamente, digamos, como mencionaba la compañera, a esa horita en donde nosotros pues tenemos la posibilidad de abordar esas temáticas, ¿sí? Y de hecho no solamente transversalizaron contenidos hacia la parte de las matemáticas, de hecho, digamos, con las demás áreas, con las ciencias sociales, con la parte del español, se puede realizar ese proceso de transversalización, ¿cierto? La mejor manera, ¿cierto? De poder llevar eso es generar en los estudiantes siempre la necesidad de resolver problemas, ¿cierto? Y de resolver situaciones que sean reales y que permita como esa mezcla de los diferentes contenidos, ¿cierto? Y de esa manera, pues, que sea más significativo para los estudiantes, ¿cierto? En algunas ocasiones en las actividades de educación física, o bueno, lo he visto, eh, cuando los estudiantes están trabajando la parte teórica de las medidas de las canchas, no sé qué, uno nota que en otras ciencias, digamos en el caso de la educación física, entonces vinculan, ¿cierto? Otros elementos y pues es lo que nosotros conocemos como transversalizar, digamos, el contenido. ¿Listo? Sé que no es una tarea fácil y desafortunadamente, como dicen por ahí, a veces el papel aguanta todo, pero pues desafortunadamente a veces el tiempo, por diversas razones, digamos, impiden que uno desarrolle los conceptos como uno quisiera, ¿no? A veces uno le gustaría con los muchachos en el trabajo de la geometría llevar todo a través del juego y uno sabe que dedicando cierto tiempo pues el desarrollo del pensamiento geométrico sería más significativo. Sin embargo, pues a veces es un poquito dificultoso. No sé si alguien quiere hacer un aporte al respecto. Listo. Carlos Julio tiene la manita levantada, ¿te escuchamos? Uy, qué pena, profe, pero es que me dio en la vena del gusto. Porque mira que en alguna ocasión con unas compañeras que tú hablabas de preescolar, cuando comencé, que yo siempre le había dado a jóvenes de bachillerato, pero cuando comencé con primerito, nos dieron un salón donde el piso tenía figuras geométricas. El que hizo el piso le colocó unos colorcitos de figuras geométricas. Para nosotros fue interesante correr las sillas para un lado y empezar a mirar las figuras geométricas, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, los círculos que estaban de diferentes colores. Pero también el mismo salón se nos prestó para las ventanas, mirar si estaban cuadradas o rectangulares. eh, y fue fascinante el ejercicio. Eh, en, en la cuestión de la parte de lo que tú decías de educación física, pues sí, uno hasta para las medidas, venga, vamos a traer un metro y será que si este metro de sastrería me sirve para medir, será que tiene las... Y ahí comenzamos una serie con los mismos niños, si se podía, si era diferente, porque allá en el colegio había una cinta métrica, entonces también el médico también tiene una cinta métrica, y por qué es diferente. Bueno, son cositas que el niño
como dicen los buenos filósofos, observan mucho, y son muy curiosos, y de allí pues sin querer queriendo se les prende esa venita por consultar, por investigar, por indagar, por no comer todo entero. Lo mismo con el cuerpo, hacer las figuras geométricas en educación física, cómo hacemos el círculo, que todos los cuerpos queden redonditos, y será que sí puede hacer la figura. La verdad que hasta para la misma matemática que tú dices, los quebrados, los fraccionarios, Sí, ¿no? Vamos a tal cual. traer una sandía y bueno, somos tantos, bueno, ¿cómo la vamos a partir y si se nos alcanza o no nos alcanza? Y ellos tienen también sus conceptos de sus mediciones así abstractas de las cosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjense, por ahí les estoy compartiendo unas imágenes de algunas sugerencias de actividades que hacen los muchachos a veces, ¿cierto? Una de ellas es cómo ellos pueden identificar, sí, parte de lo que mencionaba Carlos, cómo ellos pueden identificar esa matemática abstracta en su realidad. ¿Cierto? A veces que uno está trabajando y ellos les dice a uno a veces, venga, ustedes están pisando ángulos rectos, ¿cierto? Y ellos se quedan mirando y notan que, digamos, las baldosas que son en forma rectangular o en forma cuadrada, ¿cierto? Reflejan figuras geométricas, ¿cierto? No la figura geométrica que tienen en el papel que se les coloca con la definición, sino que es algo muy real, ¿cierto? Y darles la posibilidad a los estudiantes de que a través de su realidad identifiquen las figuras geométricas, considero yo, es una herramienta fundamental para que ellos desarrollen significativamente ese pensamiento, ¿cierto? Partiendo de que ellos en su entorno y visualmente tengan claridad sobre las diferentes figuras. Seguramente la apropiación de esas fórmulas, de esos algoritmos, pues para ellos ya no va a ser como tan de memoria, sino que ya viéndolas y viendo en su realidad, pues ellos ya van a decir, oiga, si no, si inclusive uno puede ver el triángulo, uno puede ver diferentes estructuras en los mismos elementos que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, eso que les estoy compartiendo esa era, digamos, es una situación, ¿cierto? De la clasificación de los triángulos. ¿Cierto? Entonces, en donde ellos de su vida cotidiana pueden observar, ¿cierto? Elementos que me representen esas figuras que me están dando. Esta imagen a mí particularmente me ha causado mucho interés porque fíjense que en esas imágenes aparece la clasificación de los triángulos de una manera bastante interesante. Entonces muestran en una ventana y en una casa dice, no, mire, el techo es un triángulo isósceles, en la ventana, entonces hay un triángulo rectángulo, la pizza que yo me como puede ser un triángulo escaleno y así sucesivamente. Mira, inclusive en la bicicleta, ¿sí? En la escuadra. Entonces, fíjense que ese desarrollo, ¿cierto? A partir de las situaciones que para ellos pueden ser reales, ¿cierto? Corresponde a desarrollar de manera significativa y de transversalizar, ¿sí? Lo que ellos están adquiriendo dentro de la geometría, pero más dentro de su entorno real, ¿sí? Que ellos identifiquen estos elementos seguramente cuando empiecen a ver ya fórmulas de áreas, ¿cierto? De elementos ya más avanzados por allá en bachillerato, cuando empiecen a ver los teoremas y demás, pues para ellos va a ser mucho más significativo y va a ser más real. Ahora, sumarle que parte del desarrollo del pensamiento geométrico es a partir de situaciones reales, ¿cierto? Entonces, si ellos le proponen una situación de la vida cotidiana y ellos en su vida cotidiana ya han identificado los diferentes conceptos, pues para ellos va a ser muy sencillo, ¿sí? Poder llegar a las respuestas que que ellos están viendo. Acá también les comparte algunas imágenes y fíjese que estas ya, digamos que se centran un poco más en ese visionario tridimensional, pero fíjese que ellos desglosan
eso tridimensional e identifican que dentro de esos cuerpos geométricos pues también aparecen las figuras planas, ¿cierto? Entonces fíjese que es bastante interesante al respecto. ¿Listo? Entonces quería compartirles como esas imágenes, me parece en verdad interesante, ¿cierto? Y de tener en cuenta, ¿cierto? El momento de proponer. Nuevamente, insisto, en verdad, la importancia de no dejar, y aunque el tiempo y todo, es de no dejar de lado la geometría, de no dejar de lado la estadística, porque pues realmente se le puede sacar provecho en todo momento, ¿sí? Es pensar de una manera creativa cómo podemos constantemente estar combinando pues todos estos pensamientos. ¿Listo? Bueno, bueno, nos dicen qué herramientas tecnológicas permiten el desarrollo del pensamiento geométrico. No sé si ustedes conocen alguna que digan, bueno, yo tengo la posibilidad de ir o tengo una sala de tecnología y nosotros de pronto hemos podido ir y hemos trabajado algunas cosas en geometría y le hemos podido sacar provecho o no, la verdad no, ni idea. Entonces, no sé si alguien de pronto quiere aportar al respecto. Bueno, y como yo les mencionaba hace ratico, recordemos que la siguiente parte, que es relacionado con el aprendizaje de, pues, de todos estos contenidos que estamos viendo ahorita, en esa parte sí vamos a profundizar específicamente en herramientas, a qué herramientas para todos esos contenidos que estamos viendo en este primer módulo nos sirven o nos pueden dar o nos pueden guiar para que los estudiantes aprendan de una manera clara y aparte que sea divertido, ¿no? Desafortunadamente las matemáticas son las no tan divertidas, pero en ese desarrollo de herramientas, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer para ello? ¿Listo? No sé si de pronto alguien conozca alguna. Bueno, les voy a compartir. Listo. Ok, permítame un segundito. Carlos Julio, levantaste la mano, ¿te escuchamos? Uy, sí, qué pena, profe. Pues los computadores nuestros no son tan actualizados, pero hay una paleta de Paint, creo que es que se titula, pues sobre Sí. todo para los niños pequeñitos. Y Sí, señor. ahí se puede trabajar las figuras, los colores, y pues es muy elemental, pero es con Sí. lo que he podido trabajar esa parte Ok. de... Sí, perfecto. El Paint, sí, ese es bastante manejable, sí, sobre todo en los primeros cursitos para ellos y que ellos mismos tengan la posibilidad de dibujar y eso es bastante interesante. Bueno, José escribió y con José estamos conectados. José González dice GeoGebra, la herramienta GeoGebra. Bueno, entonces les voy a mostrar lo siguiente precisamente. Les voy a mostrar esta plataforma. Voy a mostrarlo así muy rápidamente. No sé si de pronto ustedes ya lo hayan manejado, si no, pues quisiera que lo observáramos un momento. Digamos que GeoGebra es un programa bastante complejo. De hecho, se pueden trabajar elementos desde lo más básico hasta allá unas construcciones bastante complejas con movimiento y demás. Em, pero es una herramienta, primero es una herramienta gratuita. Digamos que en este momento yo me conecté online. ¿Sí? Uno entra ahí al Google y le da uno GeoGebra y le da uno la posibilidad de abrir esta plataforma o también de manera gratuita se puede descargar en la computadora o en el celular y es una herramienta que nos permite el trabajo de la geometría desde lo más elemental, desde la construcción de segmentos, de la medición precisamente de esas figuras, ¿cierto? Y puede uno partir desde la construcción de un punto, ¿cierto? Puede uno realizar la construcción de segmentos,
¿sí? Realizar la medición de esas medidas, calcular, entre otras cosas, perímetros, áreas. Entonces, hay unos módulos donde se nos presentan actividades que se pueden construir con los niños. En este momento, si no la tengo a la mano. Sin embargo, pues es una herramienta bastante interesante que de verdad podríamos aprovechar en la medida en que pues tengamos la posibilidad eh, de entrar a la parte tecnológica, si tenemos, digamos, una sala en donde nosotros podamos ingresar, ¿cierto? Y podemos trabajar también lo que son polígonos, ¿cierto? Polígonos regulares, polígonos irregulares, entre otras muchas cosas. Como les menciono, es una herramienta bastante compleja, ¿cierto? Y en la medida en que ustedes deseen ingresar, pues se van a encontrar con diferentes elementos. Entonces, fíjense que nos brinda la posibilidad de realizar varias cositas, ¿cierto? Por ejemplo, teniendo un segmento, podemos identificar el punto medio, ¿sí? De un segmento, ¿cierto? Podemos encontrar la manera de realizar la medición también de esas longitudes, ¿cierto? Pues, inicialmente sería pertinente dar la posibilidad que los mismos estudiantes sean los que creen sus propias figuras, ¿cierto? Se puede trabajar, fíjense que aquí se muestra a través del plano cartesiano, ¿cierto? Pero pues si uno también lo desea, puede uno trabajar como, digamos, como un espacio en blanco, ¿listo? Entonces, fíjense que esta herramienta, me dicen que si hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor, lo agradeceríamos. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto alguien ya tenía la posibilidad de trabajar o si alguien ya ha tenido alguna experiencia trabajando con este programa, ¿sí? Sin embargo, como les menciono, este programita es de sentarse, de cacharrearle un poquito y ya sabemos que podemos sacarle bastante provecho. Digamos que podemos trabajarlo, como yo les mencionaba, eh, se puede trabajar, digamos, partiendo de esto, ¿no? Suponiendo que tenemos como una hoja de papel y que los niños tengan la posibilidad de realizar sus propias construcciones, ¿cierto? Y poder identificar también diferentes objetos, ¿sí? Por ejemplo, en este, si queremos hacer la construcción de polígonos regulares, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer la construcción de un octágono. Entonces, fíjense que son herramientas bastante interesantes que se les puede sacar bastante provecho. ¿Listo? Cuando estemos trabajando aprendizaje, la parte de aprendizaje, vamos a ver, digamos, si el tiempo nos lo permite, alguna pequeña actividad en relación con este programa. Pero ahí les dejo la inquietud para que lo revisen, si lo pueden descargar en su computadora y lo trabajen. Me parece una herramienta bastante, bastante interesante. ¿Listo? Bueno, pues fíjense, por ejemplo, tenemos esta figura y nos piden encontrar el área, digamos, nos da infinidad de opciones. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hasta el momento, todo claro. Listo. Y no sé si han otras preguntas. Creo que alguien todavía tiene el chat abierto. Les agradecería si de pronto lo pueden silenciar. Voy a silenciarlo desde acá, qué pena. Listo, bueno, nos quedan dos preguntitas.
Uno es la diferencia entre cóncavo y convexo. Y creo que ya esto digamos, ya está un poquito más relacionado con la parte de los polígonos. ¿Alguien le gustaría responder esa pregunta? ¿Qué es eso de cóncavo y convexo? No sé si lo recuerden, ¿alguien le gustaría dar su opinión al respecto? Eso de cóncavo, ¿qué será eso de cóncavo? ¿Qué será eso de convexo? Eso aparecía por ahí dentro de los elementos de los videos, concavidad, convexo. ¿Qué significará eso? ¿Cuál será la diferencia entre esos dos? Bueno, entonces, recordemos lo siguiente. Bueno, Andrea Escobar, levantaste la manita, te escuchamos. Aquí ya puse la respuesta. Andrea, te escuchamos, buenas tardes. Andrea. Andrea, ¿estás por ahí? ¿Tienes la manita Ay, levantada? y ahora sí. Sí, bueno, Ya, no listo. recuerdo cuál es cuál, pero sé que cuando se trazaban las diagonales del polígono y si quedaban por fuera, era, no sé cuál era, si era cóncavo o convexo, y si quedaban adentro era el otro. Es que no me acuerdo, pero recuerdo que eran por las diagonales del polígono. Ok, listo, muy bien. Por ahí va la idea, sí, señora, muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Bueno, listo. Entonces por acá les voy a compartir una imagen. Sí, tiene que ver con el trazo de las diagonales. ¿Qué es lo que sucede? En la clasificación de ángulos, recordemos que hay un ángulo que es el denominado ángulo llano, ¿cierto? Que es el que mide exactamente 180 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en los polígonos? Entonces me dicen que esos convexos lo que nos indica es que esos ángulos están por debajo de un ángulo llano. Es decir, que la medida de esos ángulos son inferiores a los 180 grados. Es decir, si ustedes miran esta figura, em, ustedes se podrán dar cuenta que los ángulos que están por dentro, ¿cierto? Todos estos ángulos tienen una medida inferior a 180, ¿cierto? Hay unos que son agudos, por ejemplo, estos ángulos que miden menos de 90 grados, son como de, no sé, como unos 60 grados tal vez, ¿cierto? Y estos que son los ángulos obtusos, tienen una medida superior a 90 grados, son como de tal vez unos 120 grados aproximadamente, ¿cierto? Pero fíjense que cuando me hablan de que es un polígono convexo, es que los ángulos internos tienen medidas inferiores a los 180 grados. Entonces, fíjense que cuando se trazan las diagonales, entonces ustedes pueden darse cuenta que todas las diagonales van a quedar por dentro de la figura, ¿cierto? Ya la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo hago para saber cuántas diagonales trazamos? Esa es otra pregunta, ¿cierto? Sin embargo, fíjese que la figura que está al lado derecho, cuando ustedes notan que se trazan las diagonales, entonces recordemos que las diagonales son las líneas que van de vértice a vértice, como de punto a punto, ¿cierto? Entonces, todas esas líneas, entonces, cada punto, cada vértice se puede unir con los demás, ¿cierto? A excepción de los que me forman la misma línea consecutiva, ¿cierto? Pero lo que tiene en particular es que este tipo de figuras tiene por lo menos un ángulo que es mayor a 180 grados, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo notan, este ángulo que yo les estoy acá señalando, ¿cierto? Ese ángulo tiene una medida superior
a los 180 grados, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo trazara una línea, ¿cierto? Una línea recta, ¿cierto? Esta línea me indicaría que el ángulo de 180 pues es esta abertura, ¿cierto? Pero este ángulo es superior. Entonces, fíjense que es mayor a los 180 grados. Entonces, eso lo que nos indica es que es un ángulo cóncavo, ¿cierto? Y por ende, este polígono pues recibe el mismo nombre dadas esas características. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, digamos, la persona que nos hizo la pregunta. ¿Listo? Entonces, espero les haya quedado en claro. ¿Listo? Bueno, entonces creo que no sé si alcancemos. Ah, bueno, miremos entonces la última. Uy, creo que sí vamos a alcanzar. Vamos a gastar unos 3 minuticos. Dice clasificación de triángulos. Creo que quedó una duda entre, dado que la clasificación de los triángulos se hace tanto por los lados, digamos, por el tamaño de los lados como por el tamaño de los ángulos, ¿cierto? Entonces, ahí en esas actividades se hace como la combinación de ello. Entonces, creo que la duda fue al respecto. Entonces, creo que les voy a compartir ya. ah, clasificación. Miremos este de acá. Listo, ojalá abra. Crucemos los dedos para que nos abra. Listo. Ah, ok, este. Entonces, dice, los triángulos se pueden clasificar de varias formas. Por ejemplo, en la figura, el triángulo ABC es isósceles y escaleno y acutángulo a la vez. Dice, de los siguientes triángulos, ¿cuál es imposible construir? ¿Sí? Entonces, eh, es evidente que para poder, digamos, resolver esta pregunta, eh, debemos tener claridad, digamos, sobre la clasificación que existe. Entonces, recordemos que los triángulos, entonces, si yo los clasifico de acuerdo a la medida de los lados, entonces tenemos tres tipos de triángulos, ¿no? El equilátero, ¿cierto? Que es el que tiene los tres lados iguales. El isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el escaleno, que es el que tiene los tres lados desiguales, ¿sí? Y por otro lado, también podemos clasificar los triángulos de acuerdo a la medida de los ángulos, ¿sí? Entonces, de ese tenemos tres. Hay uno que se llama triángulo rectángulo, que es el que pues tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Ah, no olvidemos que la suma de los ángulos internos es 180, ¿no? Entonces eso tampoco lo podemos desconocer. Entonces si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces tiene un ángulo de 90 grados y los otros dos, pues, la suma me tiene que dar también, la suma de esos dos me tiene que dar 90 para un total de 180. Y hay otros que es dependiendo el tamaño también, que hay unos que son acutángulos, que me indica que los tres ángulos son agudos, o sea que los tres miden menos de 90, y el otro que es el obtusángulo, que es el que tiene un ángulo que mide más de 90 grados, ¿sí? Si yo por acá tengo no sé si alcancé a poner la clasificación, creo que sí. Ah, ok. Entonces, eso es lo que les mencioné. Entonces, fíjense que el acutángulo de los tres tienen que medir menos de 90, ¿cierto? El obtusángulo debe tener un ángulo mayor de 90. Evidentemente, como yo sé que la suma de los ángulos internos debe ser 180, pues podríamos tener solamente un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mida más de 90, ¿sí? No podríamos tener dos obtusos porque es imposible, dado que, pues, dos ángulos obtusos darían más de 180. Y está el rectángulo, aunque la imagen no refleja lo que es, porque evidentemente no es un ángulo recto, pero el rectángulo es el que mide
¿cierto? 90 grados. Es decir, que las dos líneas que se unen son, digamos que son perpendiculares. ¿Listo? Y lo que les mencionaba, el equilátero, el isósceles y el escaleno. Ahora, teniendo presente esto, entonces nos dicen, ¿qué es lo que no podemos construir? ¿Cierto? ¿Qué es lo que no podemos construir? Entonces nos dicen, un triángulo que sea equilátero y acutángulo. Entonces, un triángulo equilátero, fíjense que un triángulo equilátero, como tiene los tres lados iguales, también tiene los tres ángulos iguales, ¿cierto? Y específicamente, cada ángulo debe medir 60 grados, ¿cierto? Significa que podemos tener que sea equilátero y también acutángulo, ¿sí? Miremos la tercera y dejamos la segunda para el final. Dice, un triángulo, acutángulo y escaleno. Ese es, digamos, de los más comunes, que los tres ángulos sean agudos y que tengan los lados diferentes. Digamos que ese si no hay lío, se puede construir sin ningún problema. Un triángulo que sea rectángulo y escaleno, es decir, un triángulo que tenga un ángulo recto y que tenga todos los lados diferentes. En ese sí no hay problema. Y para este caso, que inclusive creo ya habían algunos compartido su respuesta a través del chat, dicen que la respuesta correcta es la 2 o la B, ¿cierto? Y nos dicen que ese triángulo no se puede construir, ¿cierto? Un triángulo que sea perdón, que sea obtus ángulo, pero que también sea equilátero. Entonces, fíjense que para que sea equilátero, los tres ángulos deben medir 60 grados. ¿Sí? Y por ende, pues no puede haber un ángulo obtuso, porque pues recordemos que el ángulo obtuso es de más de 90 grados, ¿cierto? Entonces, para este caso, entonces fíjese que para llegar a la respuesta correcta, si era necesario conocer de primera mano, digamos, la clasificación de los triángulos, ¿sí? Entonces, fíjense que esa sería la respuesta. ¿Listo? Y creo que ya no, estamos muy bueno. El tiempo creo que ya no nos dio para más. No sé si alguien por casualidad tenga alguna pregunta, alguna duda. Generalmente ya en esta semana hacen la pregunta del millón y es, ¿qué pasa en la semana número 6? Elizabeth, te escuchamos. ¿Tienes la manita levantada? Sí, profe, más que una duda es como la aclaración que cuando hablamos de equilátero no hablamos de ángulos, sino de medida de lados. Entonces, el equilátero era imposible construir el segundo precisamente por eso, porque no hay Sí, posibilidad de que los tres lados tengan la misma, midan lo mismo. Entonces, sí, era como para hacer de pronto exactamente. también esa claridad. Sí, bueno, pero fíjate que sí, esa claridad es muy importante, pero fíjate que inclusive en la misma clasificación, cuando estamos viendo la clasificación de acuerdo a la medida de los lados, eh, fíjense que de hecho cuando, por ejemplo, nos hablan del triángulo isósceles, ¿sí? Nos dicen que el isósceles tiene dos lados iguales pero dentro de la misma definición, cuando yo tengo un triángulo isósceles que tiene los dos lados iguales, también necesariamente los dos ángulos que se forman con el tercero, con el lado que es desigual, necesariamente deben ser iguales. ¿Sí? Eso también digamos que hace parte digamos, de las construcciones que nosotros hacemos. Digamos que acá, cuando tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. El equilátero tiene los tres lados iguales y por ende los tres ángulos también deben tener la misma medida. ¿Listo? Y lo mismo el escaleno. Los tres lados son diferentes los ángulos, por ende deben ser distintos. ¿Vale? Muchísimas gracias por esa aclaración. ¿Vale? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, otra duda. Creo el tiempo ya se nos ha agotado. Em, Fíjense que si ustedes notan ahí en las notas, aparece la nota de la semana 1, semana 2, semana 3, hasta la semana 5, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa en la semana 6? ¿Será que no hay notas? ¿Será que cómo es eso? En la semana 6
o para el trabajo de la semana 6 se propone una actividad que es como una especie de actividad final en la que mm, se combina o se pone a prueba eh, muchos de los conceptos que vimos en las 5 semanas inmediatamente anteriores. Perdón. Es una situación, ¿cierto? En donde se debe hacer una construcción en particular, pero se pone a prueba, ¿cierto? O se incluyen todas esas temáticas que vimos a lo largo de las 5 semanas, toda la parte del sistema de numeración, operaciones aditivas y multiplicativas, la parte de los racionales, la parte geométrica, la parte de las magnitudes, que es lo que se ve en la 5.ª semana, ¿sí? Y es una actividad bastante completa que tiene bastantes o varias preguntas que se deben analizar y trabajar en torno con lo que vimos en las 5 semanas anteriores. ¿Listo? Eso es como el trabajo final, por así decirlo, de esa primer parte del contenido de las matemáticas. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, pues ya, digamos, a partir de ese momento damos por finalizada la tutoría del día de hoy. Carlos, si gustan, me esperas un segundito y miramos a ver. Vamos a, vamos a mirar unas cositas y listo. Bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias en verdad la participación de todos ustedes, bastante significativo. Esperemos que esos temas que hablemos el día de hoy les haya sido de agrado, que pues, nos hayamos llevado algo diferente en torno a ese pensamiento geométrico y esperemos poder aplicar algunas de esas cositas que vimos. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias para todos y ya nos veremos dentro de 8 días, Dios mediante, el próximo 30 de mayo a la misma hora. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, compañeros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta Gracias, luego, profe. gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, profe, que estén bien todos. ¿Listo?